bienvenidos al taller. Quería preguntarles si tienen materiales para trabajar, que ahora pueden ir a buscar mientras damos un ratito comienzo. Eh, la idea es construir estos poliedros. Hoy vamos a trabajar sobre uno de ellos. Para eso necesitamos brochets, que serían este tipo de elementos, ¿sí? Si no tienen, puede ser escarbadientes, o popotes o pajitas, como le llamamos acá, sorbetes, o también alambre. El que, el que no tenga ese tipo de materiales y quiere dibujar, también puede hacerlo, yo los puedo ir orientando. Primero voy a dar una introducción acerca del tema, acerca de qué son los poliedros y qué son los poliedros estrellados. Primero me presento, mi nombre es Yamila Garab, soy diseñadora industrial. Doy clases aquí en la Universidad de Palermo de diseño, también di clases acerca de morfología, que hoy lo que vamos a hacer es trabajar en el campo de la morfología y la geometría. Y antes de comenzar me gustaría escucharlos a través, no los puedo escuchar, sino que me gustaría leerlos a través del chat. Pueden comunicarse conmigo online, contándome si están estudiando alguna carrera, si son estudiantes o si ya egresaron y en qué país están. Así que ahí si quieren pueden escribirme y yo los voy leyendo. También cuéntenme si tienen materiales para trabajar, o si necesitan, si van a trabajar con hojas, también hojas para dibujar, también puede ser, y me avisan. Si es posible, me escriben ahí. Yo ahora les voy a hacer una presentación del material. Voy a presentar. Bueno, hoy concluye, es el cuarto encuentro que estuvimos haciendo en estas 2 semanas, donde primero dibujábamos ciertas morfologías, ciertas geometrías, trabajábamos en el ámbito de las 2 dimensiones, y esta segunda semana estuvimos construyendo este tipo de figuras, que ahora les voy a mostrar. Voy a ver la cámara, un segundito. Recuerden que me pueden estar escribiendo ahí, si es así, si lo desean. Hicimos este tipo de figuras, que se llama cuboctaedro, que es, y también entendimos de dónde viene, ¿no? Viene del truncamiento, se arranca en un cubo, se va truncando con un plano de corte cada vértice, y se obtiene esta figura. Y verlo de esta manera, que es una manera donde se integran distintas formas, uno dice, esta forma, si le genero tal operación formal, aparece esta otra. O sea, si lo parto al medio, si le trunco los vértices, si hago ciertas operaciones, aparece esta figura. Esa es la manera que a mí me parece más interesante enseñar este tipo de poliedros. Acá tienen mi mail, pueden hacer captura de pantalla si quieren. Se llama profedediseño@gmail.com. También Carlos acá les va a estar posteando digamos, el nombre del mail por si quieren escribirme. También si el día de mañana están viendo este video en internet, también pueden escribirme. Y tienen mis redes,
Yo soy diseñadora y emprendedora. Ahí también Carlos lo va a postear. Tecart es mi firma, tech_art, y @tecart.info. Comenzamos. Acá a la derecha tenemos una figura que es un poliedro estrellado. Hoy vamos a aprender a construir uno un poquito más simple, para que en el término de 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, podamos empezar a entender este tipo de morfologías. Lo que observamos es que hay picos, ¿no? Como acá tenemos como estas figuras que sobresalen, a esto llamamos vértices, a estas líneas llamamos aristas, y acá se entreconectan. Por ejemplo, acá hay cinco figuras, hay 5 tetraedros. Un poco es lo que vimos la otra vez, ¿no? ¿Qué es un tetraedro? ¿De dónde viene? ¿Qué tipo de familia? ¿Qué tipo de poliedro es? ¿Y por qué se llama así? Eso lo vimos en otra oportunidad, ¿no? Ahora vamos a hacer un poquito un repaso acerca de eso, pero voy haciendo una intro primero. Estas figuras son 5 tetraedros que se están se llama así, se están intersectando. Es como que están conviviendo en el mismo espacio. Cuando hacemos una maqueta, no podemos reproducir que los cinco ocupan el lugar de uno solo, es decir, si se observan acá, hay un recorte para que pueda entrar uno de ellos, pero no pueden entrar todos los colores en ese mismo espacio, en ese mismo espesor. Porque en el mundo material de las 3 dimensiones, 2 objetos no pueden ocupar el mismo espacio, pero en forma virtual. Esto en un programa de 3D, en un AutoCAD, esto se puede entender muy fácilmente, porque yo coloco un cubo, lo duplico, hago copy-paste, lo giro, y hago un segundo cubo, y no va a estar interfiriendo, sino simplemente va a estar generando una figura, ya con esa operación ya generé una figura estrellada. Entonces voy a dejar de tener 8 vértices y voy a empezar a duplico esa cantidad de vértices, dependiendo cómo lo he girado, ¿no? En qué ángulos, en qué circunstancias. Si nosotros observamos un poquito más, podemos ver cierta lógica. Estas líneas son un pentágono. Yo les conté que había 5 tetraedros aquí. Cada color es un tetraedro, es una figura que se llama tetraedro, que es triangular, es como una pirámide. La voy a mostrar acá. Es esta figura, que hoy vamos a trabajar con esta figura. Estas figuras son 4 triángulos regulares. ¿A qué llamamos regulares? Que son equiláteros, ahí lo vemos, ¿no? Bueno, entonces, este pentágono tiene que ver con una organización, es decir, ¿cuántos coloco y dónde, en qué forma, ¿no? Dentro, ¿qué lo engloba? Ahora lo vamos a ver. Ahí les muestro otras imágenes. Si nosotros entendemos cómo es la caja que me va a contener estos pentágonos, estos tetraedros, esa caja contiene pentágonos, que acá los vemos. Esta es la caja, entre comillas caja, porque no es un cubo, pero se llama dodecaedro. Esta es una figura que también la vimos la vez pasada, y que se llama dodecaedro porque son 12 pentágonos, tiene 12 caras pentagonales. Si nosotros exploramos ahí adentro y empezamos a conectar los vértices, por ejemplo, podemos trazar, si hiciéramos una maqueta, podríamos trazar hilos y empezar a unir ciertos puntos, descubriríamos la figura que está acá maquetizada. La figura maquetizada de los 5 tetraedros es
el resultado de una exploración. Entonces, yo ahora estoy haciendo como un repaso de alguna clase que yo di, estos son ejemplos de trabajos de alumnos, con lo cual se puede entender hacia dónde vamos con lo que vamos a explorar hoy. Y la riqueza que nos puede dar el estudiar estas formas, esa riqueza de forma, esa riqueza de búsqueda de conocimiento. Aquí tenemos estas 5 figuras que son primordiales, que se llaman sólidos platónicos, o poliedros regulares. Vengo explicando esto, y en estas semanas que yo conté, son lo que estuve explicando, que son 5 cuerpos, son volumetrías de caras iguales. Entonces, por ejemplo, el más conocido es el cubo, ahí lo tenemos en verde, se llama hexaedro porque en griego, digamos, el nombre viene de hexa, quiere decir 6 en griego. Entonces, ¿qué quiere decir 6? Tiene 6 caras iguales, tiene 6 cuadrados. Esos cuadrados son polígonos regulares. Si quieren, si se va entendiendo, me escriben, me pueden escribir en el chat y me dicen si hay algo que no se entendió, me pueden consultar. Acá tenemos el octaedro, que como su nombre lo indica, son 8 caras regulares, son 8 triángulos. El lila, el tetraedro que tenemos acá, es el que vamos a trabajar hoy. Acá lo tengo, ¿sí? Ahí lo vemos como una foto, ¿sí? Tiene 4 caras triangulares. Parecieran que son 3, pero con 3 no cerramos el espacio, necesitamos cerrarlo. Tiene que ser una cara, un poliedro es algo cerrado, un plano es algo abierto, pero un poliedro con 3 caras no cierra. Necesitamos la cuarta cara que cierre para que eso se constituya en un volumen separado del espacio. Entonces, tenemos la cara 1, esta, 2, 3 y 4, la de que está hacia atrás, la que tengo yo acá atrás. 1, 2, 3 y la base. La base es una forma de decir porque no tiene base. Tiene aristas, vértices y caras. No hay base. No es que es así. Es de la manera que uno quisiera ubicarlo. Con estas características que son todas caras iguales, ángulos iguales, ¿sí? Regularidad en todos los aspectos, tenemos solo 5 figuras, que son estas 5 que vemos acá. El octaedro, el dodecaedro, que tiene 12, que recién lo nombré, y el icosaedro, que son 20 caras triangulares. Bueno, entonces, si truncamos, ¿sí?, esas figuras, aparecen los poliedros semi-regulares. A diferencia de los 5 que recién veíamos, tienen caras distintas. Si lo ven acá, un cuadrado, un triángulo, un octógono, un hexágono y cuadrados. Acá ahí tiene triángulos. Entonces, acá se abre como un mundo de figuras, pero que también constituyen, tienen ciertas características y son regulares, son bastante regulares. Se las llama semirregulares o sólidos de Arquímedes. Son 13. ¿Para qué me sirve conocerlos? Puedo empezar a entender cómo se vinculan unos con otros. Si yo estoy generando un espacio, estoy diseñando, tengo que diseñar una morfología en particular, o hacer una vidriera y quiero armar una lámpara, entonces empiezo a conocer qué ángulos tienen, qué relación hay entre una figura y otra. Bueno, cómo se vinculan, empiezo a entender ciertas leyes. Por ejemplo, acá yo les contaba, ¿no? Este tetraedro, que es el que yo tengo acá, que hoy vamos a trabajar con eso, si yo tomo 5 de ellos y los ubico en la caja del dodecaedro, como que recién veíamos que era el dodecaedro, si los ubico,
voy a darme cuenta que el blanco va a ir ubicado desde un vértice a otro y va a encajar justo. Vértice del blanco con vértice del dodecaedro. Y que a su vez van a coexistir estos otros, en total 5, y que van a, la relación que se empieza a generar de distancias es equitativa, no es aleatoria, es precisa, entran justo. Acá también podemos ver esta misma figura, es un poliedro estrellado. Cuando nosotros nos referimos, voy a volver para atrás, este tipo de figuras, los poliedros convencionales, no son estrellados, son convexos. Quiere decir que son como cerrados en sí mismos. No tienen picos que van hacia afuera, no tienen concavidades. Si nosotros observamos acá está esta concavidad, es decir, no son convexos los poliedros estrellados, los que estamos viendo hoy. Entonces, son cóncavos, no son cerrados, fíjense la diferencia. Estos son cerrados en sí mismos, y estos tienen estas salientes. Si yo lo envuelvo en una tela, esto va a tener concavidades. En cambio, si yo envuelvo los otros poliedros, van a ser como un globo, cerraditos. Así los podemos pensar. Cuando nosotros empezamos a tomar decisiones de diseño, nosotros por ahí podemos conocer la teoría y después diferenciar partes y decir, bueno, en este espacio vamos a entender que estos poliedros son como espacios. Si nosotros fuéramos una persona muy chiquitita que entrara en ese espacio, ¿qué paredes vamos a cerrar, entre comillas? ¿Qué aristas vamos a dejar minimalistas o aristas definidas como arista y no como una pared? ¿Qué ventanas, por decir algo, ¿no? ¿Qué ventanas voy a abrir? Entonces ahí es donde empezamos a diseñar, empezamos a decir, empezamos a pensar, ¿qué quiero comunicar? ¿Cómo es el espacio que quiero comunicar? Lo cierro todo, lo dejo todo en varillas, como por ahí yo les mostraba acá, ¿no? Definido por varillas. O al revés, tengo una consigna que el profesor me dice, bueno, para la clase que viene, traer una figura poliédrica en valor de línea o en varillas. Bueno, entonces debo traer esto. Pero si me dice que debe estar toda sólida, la debo generar y materializar a través de caras planas. Entonces, puedo empezar a tomar decisiones, qué color coloco, qué color decido que sean algunas caras, qué tipo de transparencia o no, por ejemplo, puede ser un material opaco o transparente, puede haber planos, puede haber líneas. Ven acá, acá esto es transparente, ¿no? O sea, ¿qué hago truncamiento? ¿Le hago ventanitas a estas partes? ¿Dejo partes vacías de mi poliedro estrellado? Es decir, le saco algunos picos, por decir algo. ¿Cómo lo ubico en el espacio? Esto de que yo hablaba, no es lo mismo que sea así, con el pico para arriba, es decir, con la pirámide para arriba o el vértice para arriba, que esté al revés, con este vértice hacia abajo y la cara plana hacia arriba. No es lo mismo, o que esté apoyado en su arista. Voy a percibir poliedros diferentes, dependiendo qué decisiones de diseño tome y realice. ¿Qué sucede ahí adentro? Si ustedes ven el interior, el núcleo de esos poliedros, también es un dodecaedro. Entonces, tengo el dodecaedro afuera, que era vinculando cada uno de los vértices, y la intersección, ese corazón, ese interior, es un dodecaedro. Si ustedes lo observan acá, esta cara pentagonal es una de las caras que veíamos cuando vinculábamos afuera.
Esto siempre pasa, ¿no? O sea, entramos a diseñar algo con una figura y aparecen otras, o truncamos y aparece otra figura. Hay relaciones, hay grados de relación entre las figuras. Por ejemplo, esta maqueta exploró, primero arrancó de un cubo. En el cubo nosotros podemos colocar esta figura, que es el tetraedro, en forma de la diagonal. Si yo ubico este blanco, esta arista blanca es la diagonal de un cubo. La otra diagonal sería esta. Entonces, si hoy vamos a trabajar en esta figura donde los dos tetraedros se pueden ubicar en un cubo. Y si a su vez nosotros seguimos dividiendo adentro las aristas, también volvemos a encontrar este tipo de tetraedros en su interior. Uno, si no sabe todos estos conceptos, igual percibe como uno puede percibir como cierta armonía en estas figuras. En este ejercicio en particular también se trabajó con que las aristas debían materializarse, las aristas del cubo, de una manera donde había que diseñarlas, no podían ser una varilla simple, sino que tenía como cierto trabajo en el encuentro. O sea, ¿cómo diseñamos un encuentro donde llegan tres varillas, ¿no? Bueno, ¿cómo son esas varillas? ¿Cómo las debo recortar? Hay muchas problemáticas a la hora de diseñar un poliedro, ¿no? Perdón, una maqueta. O sea, ¿qué va a pasar con los espesores? ¿Con qué ángulo lo debo cortar para que me quede firme? Y así, infinidad de aspectos, ¿ven? Acá vemos claramente cómo a partir de un cubo, ustedes también pueden dibujarlo si quieren, dibujan un cubo, si yo trazo la diagonal, una de las diagonales, debo trabajar la diagonal opuesta en la cara del posterior del cubo. Entonces yo tengo las dos diagonales de un cubo y ahí ya puedo construir o dibujar el tetraedro, a partir de las dos diagonales opuestas de un cubo, uno arriba y otro abajo. Nosotros ahora vamos a pasar a la materialización, así que me avisan si llegan a tener alguna dificultad. Si quieren me pueden escribir, ahí los voy leyendo. Vamos a, lo que les pedía de materiales es tener. Ahora, lo primero que vamos a hacer es construir un triángulo. ¿Cómo lo hacemos? Hay varias maneras. Pues, si tengo, digamos, yo puedo tener elementos lineales y pegar lo más rápido posible por un tema de tiempos y que, digamos, la practicidad, vamos a priorizar esa palabra, la practicidad, es utilizar una cinta que sea, bueno, fácil de cortar. Puede ser este tipo de cintas, o puede ser una cinta de papel o cinta scotch en su defecto. Voy a dejar de compartir un ratito. Y lo que suelo hacer es, a la cinta, por ejemplo, tengo la cinta, lo ideal es cortarla. O sea, no usarla en todo su ancho, sino cortarla en tres, por ejemplo. Si es muy ancha, en tres; si es muy finita, en dos. Ahí les muestro. Entonces, una vez que tengo esos cortes, que después uno lo va haciendo cada vez más rápido, miren lo que hice. Corté en tres. ¿Para qué? Para yo tener ahora una cinta no tan ancha, ¿sí? Eso uno lo puede ir poniendo en la mesa. Entonces, ¿cuál es la consigna? Tengo mi varilla, o en este caso
puedo trabajar con un escarbadiente. Yo ahí ya tengo pegado más o menos con el ángulo, porque el ángulo me lo va a definir cuando pegue el tercer elemento. Fíjense, esto es móvil. El tercer elemento, algo importante es verificar antes de arrancar que todos los elementos lineales que vaya a utilizar sean del mismo largo. Eso es lo más importante. 1, 2, 3, 4. Vamos a trabajar con 12 varillas. Entonces, ¿cómo hacemos? Tengo, por ejemplo, empecé con uno chiquitito acá. El modo de trabajar es, tengo que pegar en 60 grados, es la técnica, pero no hace falta que estén midiendo, puedo tomar con las dos manos, o yo lo hago así en el aire, pero ustedes lo pueden hacer sobre la mesa. Entonces, primer paso. Pego aproximadamente con el ángulo que quiero, pegué la cinta como si fuera 45 grados, son menos de 45, 30 grados. Un poco lo van a ir desarrollando a ojo, ¿no? O sea, ahí lo despegué y lo volví a acomodar. Entonces, ¿qué debo hacer? Del lado del lado sobrante, de este lado, cierro. Ahí cerré, estaba estirado y lo cerré. Esto es una forma rápida, ustedes pueden explorarlo como quieran. Bajo, ¿qué pasó? Se me fue ahí abajo, ¿ven? Y ahí subo para arriba. Pueden unirlo como ustedes quieran, yo explico es como que aprovecho el mismo ángulo, ahí volví a doblar y volví a doblar. Es como que me va diciendo la forma misma, casualmente la morfología, me va diciendo cómo doblar. Y que generé un triangulito ahí, una cinta triangulito. Ahora yo le voy a sacar este que tenía antes, y le voy a pegar la cinta nueva y voy a repetir lo mismo. Entonces, ahí lo acomodo. Siempre conviene que arriba esté tocando ahí, que estén tocando. Entonces miren, doblo de un lado, doblo del otro y subo para arriba, por ejemplo. Entonces acomodo, o sea, voy doblando y acomodé. Me quedó un triangulito. Si me queda desprolijo, yo después, ustedes sigan adelante y después pueden sacar ese bollo de papel, lo sacan del que no les gustó y lo vuelven a hacer, pero ya sobre algo armado. Primer triángulo. Yo acá lo tengo en grande. Primer triángulo. ¿Sí? Entonces, nosotros que ya tenemos un solo triángulo. De este triángulo, vamos a generar uno acá. Vamos a agregar un triángulo ahí con el mismo propósito y otro acá. Lo vamos a hacer también con la misma cinta. Yo lo voy haciendo y se los voy mostrando. Si tienen alguna consulta, me dicen. Tal vez tal vez vaya rápido, no lo sé, tal vez ustedes sean expertos, eso no lo sé, reitero, yo no los estoy viendo, por si se encuentran con este video, estoy viendo los nombres de ustedes básicamente. Carlos, si podés copiar mi email para que les quede,
los que quieran me pueden escribir a ese mail. Yo pegué ahí, gracias Carlos, el de arriba, profe de diseño, ahí me pueden mandar alguna foto de lo que vayan haciendo. Este lo voy a cerrar acá, o sea, voy a cerrar. La consigna es, va a haber, son 4 triángulos, todos unidos entre sí. Entonces, en cada cara debo ir vinculando estos triángulos. Si alguno me quiere contar si conocía qué son los poliedros, si ya habían escuchado hablar de eso. Ahí yo apoyé este lo tengo suelto, lo apoyé, y al apoyarlo ya me define el ángulo que debo ubicarlo. Fíjense, lo tengo en la mano acá, pero ya se va definiendo. Este tipo de poliedros logran resistencia cuando están todos los nudos, se llaman nudos o vértices, cuando los vértices están todos agarrados entre sí, es una figura súper resistente. Ahora yo voy a pegar este que tengo suelto, y voy a cerrar con el último. Y ahí construí la figura poliédrica de menor cantidad de caras. Por ejemplo, un cubo tiene más caras que esta figura. El cubo tiene 6 caras, y esta se llama tetraedro, que tetra viene digamos, también del griego, que significa 4, y justamente 4 caras triangulares tiene. Ahí voy a vincular acá. Cuando lo tengan cerrado, cuando lo tengan cerrado, vamos a tener el primer tetraedro. Luego, yo les voy a mostrar cómo trabajar con el segundo tetraedro, que se va a conectar a este primero en puntos claves. Ahí yo ya uní el de arriba y todavía no uní el de abajo. Acá voy a unificar, y fíjense, esta figura que ahora es móvil, ¿ven? No tiene tanta resistencia. Cuando yo cierre acá, me va a generar, va a ser más resistente, y va a generar una figura cerrada, obviamente. O sea, está abierta en el sentido de que la estamos definiendo a través de sus aristas, pero la figura en sí se dice que es cerrada. Si la imaginamos con planos, queda claro que por qué nos referimos a eso. Ahí está. Bueno, acá tenemos. Fíjense ahora cómo yo estoy haciendo presión. Miren, hago presión y es muy resistente. Hay muchas estructuras que tienen esto incorporado, ¿no? Estructuras, por ejemplo, de metal, columnas metálicas que son lineales, pero al tener
muchos de estos, todos vinculados estratégicamente, con estos ángulos de resistencia, hacen que esa columna sea muy resistente. A diferencia de las figuras que son como unidas a través de, como si fueran cubos, que están vinculados a 90 grados, esas son más blandas. Imagínense, por ejemplo, una carpa. Una carpa, si tiene una forma triangular, es mucho más resistente. Imagínense que esto es una carpa, viene un viento lateralmente, no lo desvía porque este ángulo está soportando haciendo una fuerza contraria a la fuerza lateral que viene. En cambio, si nosotros tenemos un cubo, si viene un viento, si la carpa fuera como un cubo, se deformaría. Por ejemplo, acá yo tengo una figura que es la que veíamos la otra vez, y es totalmente deformable. Incluso en esta deformación aparecen un montón de otras figuras si uno las empieza a mover. Entonces, fíjense cómo esto está todo vinculado, pero es deformable. En cambio, esto es resistente y es más rígido entre comillas. Bien, entonces, tenemos nuestro tetraedro, acá lo tengo, ¿sí? Cuando esto ya está terminado, vamos a hacer el segundo tetraedro. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a generar un triángulo nuevamente y lo vamos a ubicar de esta manera. Ya les muestro. Tiene que formarse una cruz. Ahí está. Ahí va. Ahí la ven. Ahí la ven la cruz. Entonces, ahora se mueve, pero ¿dónde voy a hacer foco? Vayan haciendo el primer triángulo. Yo ahora esto lo vuelvo a mostrar. Yo voy a hacer mi segundo triángulo para trabajar en paralelo con ustedes. Tomo dos de estos. Me armo de paciencia porque siempre estas cosas se caen, se mueven, nada es perfecto. Eso es algo muy importante para aprender. Yo creo que eso es digno de todas las disciplinas, ¿no? Como que uno quiere que salga perfecto, ya sea para cuando estudia un instrumento, o está aprendiendo algo de cocina, o algo que quiere aprender y no le sale. Eso siempre va a pasar, es decir, pero no debo enojarme, porque, o si me enojo, debo aprender a seguir haciéndolo hasta que me salga. Estoy en el segundo, voy a hacer el segundo tetraedro, pero no lo puedo hacer separado y después lo vinculo. Lo voy a hacer estratégicamente por partes. ¿Qué debo hacer primero? Un triángulo. Acá tengo dos partes del triángulo segundo y le voy a agregar la otra arista. Bueno, como les decía, no me sale, quedó desprolijo, bueno, no pasa nada, no pasa nada. No aprobé y bueno, tampoco pasa nada. Es así, ¿qué le vamos a hacer? El otro día lo hablábamos, no hay que quemar etapas. Lo cierro, lo subo, ahí. No me gustó, lo corto, lo acomodo. Vinculo este. Cuéntenme si alguno estudia diseño.
A ver si alguien escribió acá en el chat. Los que están ahí presentes. Me gusta leerlos. Yo sé que no se puede escribir, dibujar, construir todo al mismo tiempo. Tengo estoy en mi segundo triángulo. ¿Sí? Cierro. Subo. Lateralizo. Y cierro. Entonces, tengo mi segundo triángulo. Tengo mi primer tetraedro y mi segundo triángulo. Bueno, ¿cómo los voy a vincular? No van así, no van igual, van rotados. Debo ver una estrella de 6 puntas. Ahí lo vemos. Es decir, si yo pienso este vértice, o sea, el tetraedro apoyado como si fuera tocando la mesa, tengo mi tetraedro apoyado, como una pirámide, ¿sí? Mi pirámide, apoyo una cara al triángulo, apunta para arriba. Cuando vengo desde arriba no viene igual, donde caería hasta abajo. Lo vuelvo a subir, miren, ¿ves que se ve igual? Esto no hay que hacer, ven que se ve igual. Entonces, los llevo al medio y lo roto. Lo roto y lo dejo apoyadito. Fíjense cómo se vincula acá en el medio de la arista. Ahí la ven la estrella. Otra vez. Voy a repetir. Entonces, tenemos el tetraedro. Si no se escucha bien, Carlos, avísame. Se escucha perfecto, Yamila. Muchas gracias. Tenemos tetraedro y tenemos este, que no va así, no va igual, sino que va rotado. Ahora yo lo voy a pegar para que se quede fijo. Va rotado. Entonces, si yo lo veo así, bueno, es simple, va rotado. Me la estoy complicando más. Entonces, ahí yo lo pego y se los vuelvo a mostrar. Entonces, lo pego, se los muestro. Entonces, ¿cómo se une esto? Se une la mitad de una arista con la otra. Voy a hacer lo mismo en la otra arista. Y me faltaría unir. Ahí es lo que yo les decía, ¿no? Ahí me falta unir. Entonces, acá lo vamos a tener más grande. No va igual, sino que va rotado. Y voy a pegar mitad con mitad. Mitad con mitad y mitad con mitad.
punto medio de cada arista, y rotación de 60 grados entre un vértice de arriba y otro. Estoy haciendo lo mismo que hice recién. Acá, miren qué interesante. Pegué uno solo, y miren cómo se sostiene. Este punto no está pegado, y este tampoco. Yo los voy a pegar. Solamente está pegado este, con cinta. Pero este es un espesor un poquito más de contacto. Ve que se mueve acá, pero cuando pegue estos dos ya va a quedar vinculado. Y usando de la misma manera, es una cinta que la corté que no sea muy ancha, esa para que no quede un bollo, es el objetivo. Ahí pegué el segundo punto. Se me bajó un poquito, lo puedo subir, rectificar y mejorar. Entonces, pegué este punto, y me falta pegar este que está suelto. Pero el sistema va teniendo resistencia. Puedo rectificar, debe ser una rotación y verse un extremo en un lugar y el rotado, otro vértice, también 60 grados. Uno entiende por qué son 60 grados cuando empieza a entender cada una de las figuras y empieza a entender que los triángulos, cada uno de los ángulos tiene 60 grados. 6 por 3, 18, el interior de un triángulo da 180 grados. Todo eso tiene una explicación. A veces para entenderlo hay que hacerlo, dibujarlo, estudiarlo, mejorarlo. O sea, mejorarlo me refiero a hacer un proceso y, aunque no salga bien, tal vez volverlo a hacer hasta que uno entiende un proceso, y ahí es donde aparece esa comprensión. A veces esa comprensión es como más lógica, ¿no? Más decir, claro, sí. Por ejemplo, en un cuadrado, el interior son 90 grados, digamos, los ángulos, en un cubo. Bueno, ahí ya pegué los 4. Entonces, ¿qué debo hacer? Todavía yo no cerré el segundo tetraedro. Y debo hacerlo hacia abajo, y también va a pasar entre este vértice suelto y el punto medio de cada arista, va a pasar una arista, y va a sobrepasar hacia abajo. Lo mismo con cada uno, y así me va a quedar mi poliedro cerrado. Perdón, mi poliedro terminado. Tomo otra varilla, roto la figura, y si ustedes ven ahí, voy a vincular acá arriba, voy a vincular, y en el punto medio, donde tengo los dedos, con el punto medio. Ustedes, si quieren, ya agendaron mi email, pueden después sacar foto del proceso de lo que están haciendo y me lo envían. Me cuentan cómo les quedó. Si quedó mal, bueno, aplican ese conocimiento de decir, bueno, ya aprendí que si me sale mal lo tengo que volver a hacer, no hay otra opción. Y creo que eso sucede siempre, porque no es que uno hace algo por primera vez y siempre le sale, ¿no? Desde una torta hasta, no sé, un instrumento, debemos
hacer una vez, dos veces, hasta que después uno se convierte más en un experto. Al principio uno no es tan experto. Bueno, entonces, acá estoy. Este lo voy a pegar acá, y este está suelto, lo voy a vincular con este de acá arriba. Es como que lo único que tengo que cuidar es muy simple, es que lo que yo pegue esté en la mitad de los recorridos de las aristas. Acá yo voy a pegar y tengo mitad, es como una X, yo voy a ver X por todos lados. Bueno, entonces voy bien. Y así se empieza a hacer fuerte el sistema, ¿no? Mi cinta, que la corto finita. Lo voy terminando yo, se los muestro. Escuchan los ruidos constructivos. Bueno, ahí ya terminé. Me falta solamente uno solo. Miren cómo ahora yo lo puedo agarrar de un solo lado y no se me mueve nada, ¿ven? Incluso lo giro. Yo no terminé todavía, me falta unir este punto con este punto. Si ustedes ven ahí, estos dos puntos todavía se mueven, porque me falta una unión. Pero todo el sistema, incluso acá no está pegado, acá no está pegado, acá sí, en las X que yo les hablaba, pero ya cobra fuerza ese sistema. Es como, esto como cuando esto que les contaba que cuando uno hace una carpa, ¿no? Al principio son todas piezas sueltas, esa carpa, los parantes, los tensores, pero cuando todo el sistema está cerrado, están como equilibradas esas fuerzas de ese sistema, en ese caso ahí ya un pequeño movimiento lo sostiene, el sistema lo resiste. Bueno, voy a poner este último. Lo importante es eso que les contaba, que todas sean del mismo largo. Y puedo pensar que va por afuera o por adentro. Lo pego. Como esto, lo que yo hablaba de hace un ratito, de los espesores. Estos espesores no pueden autopenetrarse, se llama así. Porque los dos ocupan un lugar. Entonces uno va a ir por arriba y otro va a ir por abajo. Esa decisión, según cómo haya quedado la maqueta, la dan viendo en el momento. Lo importante es que no se pierda este trabajo de hacer maquetas, de entender, porque en el diseño se va avanzando hacia algo que tiene que ver con, ya ni siquiera hacemos maquetas, porque está todo en una computadora, pero está bueno que toda esa parte no se pierda. Por eso tenemos que conocer ciertas formas que son básicas. Por ejemplo, un cilindro es básico, un cilindro y un cono, eso lo tenemos que conocer. Y conocer las leyes de esas figuras son las que nos permiten a nosotros después, las podemos trastocar, es decir, un cilindro truncado, cortada su vértice, o que
donde aparece una elipse, entendemos por qué aparece una elipse o por qué aparece otra figura, como si fuera una hipérbola, una parábola. Todas esas figuras están contenidas dentro del cono. Entonces es muy importante eso, porque nos da herramientas a la hora de diseñar. Ya tengo todo terminado, miren. Lo puedo subir, mover, aplastar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hice? Miren así, esta figura. Tengo el tetraedro tetraedro llamamos a un poliedro de 4 caras triangulares, y tengo, o sea, miren este tetraedro, apunta al polo norte, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Tenemos el segundo tetraedro que apunta hacia el polo sur, ¿sí? Ahí, si lo vemos, da el sol a esta hora. Entonces, esta misma figura también la podemos rotar. Entonces, al rotar, nosotros tendríamos una X arriba y una X abajo. Entonces, a esto nosotros llamamos poliedros estrellados. Este es el poliedro de menor cantidad de caras. El tetraedro es el poliedro de menor cantidad de caras. Y a su vez, es el poliedro estrellado también de menor cantidad de caras, porque está hecho con el otro poliedro, con ese poliedro tetraedro que tiene esa menor cantidad de caras. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que hicimos, les vuelvo a compartir, pueden hacer preguntas si tienen, ahí les comparto. Bien, ahí va. Bueno, acá estoy compartiendo. Bueno, entonces, vamos a repasar. Ahí tienen mi email. Entonces, nosotros hoy, en una hora más o menos, hicimos 2 de estos, como si fuera el azul y el rojo, por ejemplo. Fíjense, el azul y el rojo no están ubicados en un ángulo de 90 grados. Tampoco comparten el punto de la arista, es decir, fíjense, o el gris, ¿ven el gris acá? El gris, el punto medio de la arista estaría ahí en el medio. Si yo quisiera compartir a 90 grados con el azul y generar una cruz así a 90 grados, como acá, acá tenemos a 90 grados, ¿sí? Entonces, es diferente en este caso, en el de la foto, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque la caja contenedora no es un cubo. La caja contenedora es otra figura, que tiene más lados de un cubo. Tiene más vértices que un cubo. Es lo que hace un rato veíamos, que era el dodecaedro. Entonces, acá claramente se ve que el ángulo no es 90 grados y que no comparte ese punto medio de cada arista. Y que cada figura tiene su ley. Parece caótico, si nosotros lo vemos así, parece caótico, ordenado pero caótico, como diciendo, ¿y de dónde arranco? De cómo lo genero, cómo vinculo las piezas, pero si yo, en realidad, les compartía yo que esto es el resultado de esa maqueta, es el resultado de ese análisis. Acá con estas líneas amarillas es como mostrar un poquito la estructura que permanece invisible o no tan evidente a la hora de mostrar esas figuras. Como que es un esqueleto interior que está ahí como un poco oculto. Oculto, pero que es importante y necesario.
Acá vemos la concavidad que hace un rato hablábamos, esa concavidad que decíamos, que no es, estas figuras, los poliedros estrellados, no son convexos, como los poliedros convencionales. Son cóncavos. Acá lo vemos, esta concavidad que se genera. Si nosotros envolvemos esta figura con una tela, veríamos como esa concavidad, como que la cara no es plana ni es hacia afuera, sino que es cóncava, como si fuera esta cara. Ahí lo vemos también. Este es, o sea, acá también hay otro pentágono hacia allá, acá hice otro hacia abajo, por ejemplo, por decirlo de algún lado. Acá tenemos otro pentágono hacia acá, acá y acá tendríamos otro, 1, 2, 3, 4, 5, y abajo también. En cada pico se vinculan las aristas de un pentágono. Esa es la figura, este dodecaedro, que está compuesto por 12 pentágonos, y esta es la figura madre de esa figura que veíamos, que eran tetraedros. Nosotros también repasábamos que estos son poliedros semirregulares, estos anteriores son regulares, son solo 5 los regulares o platónicos, y estos son 13 y son semirregulares o de Arquímedes. Bien, acá vemos distintas exploraciones. Nosotros estuvimos trabajando en esta figura de la izquierda, en las varillas, ¿ven? Que es el tetraedro, acá lo vemos. Acá hay otros tetraedros que están adentro, que se vinculan de otra manera, es a partir de los puntos medios de las caras. Esta relación se llama dualidad, es otra cosa, es diferente, digamos. Lo mismo sucede acá. ¿Ven ahí? En cada punto medio aparece la segunda figura. En este caso, la segunda figura dual es un tetraedro también. En este caso es otra figura diferente, pero ese es el dual. El cubo es dual del octaedro. Lo vemos acá. Vemos como en el interior, en la figura roja, ahí aparece ese octaedro. Y hay distintas maneras de ir entendiendo qué es lo que uno quiere investigar ahí adentro. Acá se está investigando qué hay en el interior de ese cubo. Bueno, a partir de la dualidad está una figura que llega, sus vértices tocan la cara de afuera. Entonces, así con cada figura. Nosotros hoy lo que estamos haciendo es construir un tetraedro y ubicarlo dentro de una caja cúbica. Esas son el ángulo. Por eso acá yo puedo terminar de construir un cubo si quiero. Lo termino de construir y lo armé dentro del cubo. Por eso la rotación es de 90 grados, que casualmente el cubo tiene esos ángulos. Y acá también lo que veíamos era que las formas de materializar esta figura puede ser a partir de caras opacas, caras de colores, caras cortadas y ahuecadas. Por ejemplo, miren, acá esta cara que viene acá, no llega hasta esta unión, está recortada previamente. Es como le hago transformaciones para que todo el volumen sea más interesante. Bueno, acá también se estudia, hay algo que se llama desarrollo plano, qué pasa si todo esto se despliega hacia las dos dimensiones y luego se vuelve a cerrar.
¿Qué pasa si hacemos unas ventanitas y ponemos colores y ponemos transparencias? Si enfatizamos con el color o con el núcleo, queremos enfatizar el núcleo, el interior de una figura, o el exterior, acá por ejemplo acá tenemos como unas figuras de madera, podemos explorar, investigar y plasmar la intención. Queremos generar un espacio abierto, o muy cerrado, o muy oscuro, o con recovecos. ¿Cómo me imagino si yo soy alguien que habito ese espacio? Si soy pequeño y estoy en ese espacio, ¿qué emociones, qué sensaciones me generaría? ¿Qué pasaría si esas cúpulas tan abiertas, ¿no? Ven acá, por ejemplo, esta pirámide, que está acá, que es lo mismo que esta, por ejemplo, o lo mismo que esta. Por ejemplo, acá a la izquierda son todas las mismas pirámides, que son estas figuras, pero acá también tenemos pirámides, como en cada vértice hay una pirámide, pero acá es más compleja, porque tiene más picos. Entonces, esta pirámide, ¿qué pasa si yo la dejo cerrada, como acá, todo verde, transparencia, o ese verde lo ahueco y dejo ver el interior, ¿sí? Como que hago una ventana en esa pirámide, o lo dejo en otro material, ¿no? O sea, fíjense, no es lo mismo esta línea generada por el plano recortado a que la varilla estructural que estoy trabajando, que sería este caso. Lo mismo acá. ¿Qué pasa con el vértice? Está truncado, si lo ven acá, está truncado, no tiene este vértice, o este vértice, o este vértice. Está truncado, entonces ve un pentágono, que era lo que hablábamos antes. Y miren lo que yo decía, acá hay superposición de espesores. Esto es lo difícil de hacer las maquetas. Las uniones, los encuentros se llama, y esos espesores, ¿cómo los resuelvo? Los tengo que recortar, le hago un nudo, una pieza externa que las vincule, o trabajo con planos, donde en el plano acá no hay tanto problema, ¿no? El problema aparece acá, y acá, ¿lo ven? Claramente. ¿Qué pasa en el interior? ¿Cómo quiero que se vea esa intersección? En la intersección de todos estos tetraedros, aparece esta figura que es el núcleo. Esa figura es un dodecaedro. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Porque habíamos dicho que íbamos a arrancar en ese ejercicio que yo les mostraba, que la caja contenedora era un dodecaedro. Entonces, es lógico que adentro aparezca otro dodecaedro más pequeño. Bueno, acá también lo mismo. Fíjense que hay un dodecaedro más chiquitito también. No sé si lo ven ahí. Puedo jugar, entendiendo ciertas lógicas, descubro cosas nuevas, las enfatizo, las contrasto, y exploro, y luego tomo conclusiones y digo, bueno, decido, lo hago transparente, lo recorto. Hago esta figura que está acá, al yo, esta blanca, recapitulo. Este es un cubo, el de madera. El cubo es lo que me falta acá para cerrar este cubo. Acá tengo un cubo, o sea, si yo pongo una varilla acá, se forma el cubo. Ahora por un tema de tiempos no lo vamos a hacer. Entonces, dentro del cubo, que es lo que yo decía de cómo es mi caja contenedora, en este caso es un cubo, en lo que trabajamos hoy, cada uno en sus casas. En la diagonal del cubo se ubica la figura que hoy trabajamos, que es el tetraedro. En la otra diagonal es el otro tetraedro, que acá falta, pero está. A su vez, cada uno de sus tetraedros, yo podría hacerle un truncamiento a cada vértice, digamos, si este es mi tetraedro, lo puedo truncar por acá, y casualmente se me generan estos tetraedros en cada vértice.
¿Y dónde son los puntos claves de donde yo debo truncar? Bueno, por ejemplo, en un tercio. En un tercio de esta lista, acá y acá, fíjense, tomo esta lista, la divido en 3, y ahí obtengo 2 tetraedros chiquititos y una figura en el medio. La figura en el medio también es un poliedro. Y es un poliedro semirregular. Y se llama tetraedro truncado. Bueno, entonces, con esto es como una mirada de todas las herramientas que uno puede explorar, si a uno le interesa. Puede uno decir, me gusta esta figura, la empiezo a investigar, descubro cosas, si trunco acá aparece tal otra figura, o cuántas figuras existen en tal otra, en tal poliedro, y así vamos como comprendiendo este mundo, esto que podría ser todo un gran macizo o un gran vacío, está como lleno de cosas que tienen relación en relación a la otra. Por ejemplo, cuando uno piensa en un cubo, que es muy simple, ya sabemos que tiene diagonales. También sabemos que tienen medianas, que es los puntos medios de las aristas. Por ejemplo, acá de acá a acá hay una mediana, si tomamos el cubo, ¿no? Y de ahí también, y de ahí hay, en esta cara de acá, delantera, del punto medio al punto medio. O sea, si a la cara le ponemos cruces verticales, trabajamos con las medianas. Si colocamos cruces diagonales, trabajamos con las diagonales del cubo. En las diagonales del cubo, si tomamos una diagonal y la diagonal de abajo tomamos la opuesta, ya en ese cubo se formó el tetraedro. Hacemos lo mismo con cada cara, ya tenemos, yo lo enseño así. Acá lo podemos explicar. Tenemos el cubo, el cuadrado, la diagonal azul es la diagonal de la cara del cuadrado. La opuesta me refiero a esta de acá abajo. Si esta es de izquierda a derecha, la de abajo debería ser de derecha a izquierda, o sea, en el otro sentido. Que cuando uno lo hace así, ve una cruz, como lo que vemos acá, ¿no? Que está lleno de cruces. Acá tal vez se ve mejor. Tengo la cara de la derecha. La diagonal va de acá hacia abajo. Cuando voy a la cara opuesta de este cubo, a esta, va al revés la diagonal. Entonces, estas dos diagonales, solo con que yo dibuje o trace espacialmente, como con ese hilo, trazo las diagonales siempre opuestas, ahí ya obtengo un tetraedro. Y si tomamos la otra diagonal, que sería la que estaría faltando acá, le ponemos un color diferente, ahí se genera otro tetraedro. Estos dos tetraedros están ubicados a 90 grados, unos de otros. Y ese es el primer poliedro estrellado, que sería este que construimos acá. Que lo vemos, ¿sí? Es decir, yo decía que acá se cerraría el cubo, y tomamos cada una de estas. Ahí tenemos cerrado nuestro cubo. Entonces, esta figura se llama poliedro, se llama también estrella octángula. Estrella octángula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene 8 vértices, los podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Ahora lo pongo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta estrella octángula es el poliedro estrellado de menor cantidad de vértices. Bueno, y está conformado por 2 tetraedros. Hasta acá tenemos lo que vimos hoy. Este es mi email. Si quieren le pueden capturar pantalla, también tienen ahí mis redes. Si querés
Carlos, por favor, postearlo también para que lo puedan copiar. Ahí lo va a copiar Carlos en el chat. Me pueden escribir. Y pueden dejarme preguntas, pueden escribirme, también pueden, si lo terminan, me lo envían y no tengo problema que me escriban, que me muestren lo que ustedes hicieron hoy. Así que voy a quedar a disposición de lo que quieran por ahí compartir ahora o que después me escriban. Y bueno, y seguimos aprendiendo y avanzando en conjunto, en comunidad.